Hola a todos, gracias por estar con nosotros en Nueva Vida, la serie de pláticas con el Rav Dr. Michael Leitman. Hola. Hola, Nitza. Hola. Queremos hablar con el Dr. Leitman acerca de la motivación, la fuerza que nos empuja a hacer cosas. Continúen con nosotros, empezamos con Nitza. Nitza, el tema de la motivación es una cuestión muy energética, profunda. Y muchas personas se ocupan de este tema, la psicología, la educación, deportes, en los lugares de trabajo. Todos se ocupan de esa gran pregunta de cómo se puede hacer despertar esta motivación, una fuerza interna en cada persona que lo empuja a llegar a ciertas metas, a alcanzar ciertas metas. Y queremos hoy dilucidar con ustedes cuáles son esos temas, pero desde una perspectiva de los que no hemos encontrado una respuesta a través de los medios tradicionales, psicología y otros. ¿Cuál es esa fuerza interna en cada persona que lo motiva a continuar con la vida de manera óptima? Rav, depende cómo nosotros vamos a medir esta motivación. En cada aspecto de la vida hay motivación. Se puede decir, por ejemplo, que en el caso del inanimado también esa motivación de mantener su estado y no ser influenciado por fuerzas que pueden afectarlo de una manera u otra. Puede ser calor, frío y que pueden controlarlo. Entonces, ahí la motivación es una fuerza de preservación. Es una motivación no negativa, sino que es para mantenerse, para salvaguardarse. Es una motivación positiva. Y una motivación positiva no tiene que ver con los diferentes niveles de la naturaleza porque es una cuestión instintiva de mantenerse, de sobrevivir y protegerse, de hecho, mantener su estatus. Pero en el ser humano, la motivación pertenece a otra esfera. Tiene que ver con los sueños, fantasías, cosas que tienen que ver con el orgullo, el ego, la competencia, todo tipo de cosas. Y la motivación nosotros la necesitamos para poder alcanzar algo que deseamos. Pero ¿qué es esto? ¿Qué es lo deseable? ¿De dónde tomamos esto? Si hablamos de inanimado vegetativo, inanimado, animado y vegetativo es la naturaleza, pero si hablamos del hombre, es otra cuestión. No es únicamente que tiene que luchar por sobrevivir, sino que es algo más allá. Es un nivel de hombre que es un alcance diferente al de únicamente la supervivencia. Y entonces aquí tenemos que ver cuáles son los propósitos que lo empujan, qué es lo que ve ante sí como una meta. Y qué le vale la pena alcanzar, que le vale la pena luchar por ella y implementar energía para esto. Sí, ese honor, todo esto, el orgullo, son cosas que sacan a la persona de sí. Nitza. La motivación entonces es un equilibrio entre la mente y el deseo y los sentimientos. Sí, es para calmarse. Nitza, queremos aquí tratar de entender, porque hay muchas veces a lo largo de la vida, por ejemplo, yo pasé por situaciones así. Sabemos que hay gente que tiene potencial, tiene metas y tiene también posibilidades, características o atributos para lograr esto. Pero la motivación quizás no es suficiente para poder implementar ese potencial que la naturaleza le ha dado. Entonces, tratemos de entender acá. ¿Qué pasa en este caso? ¿Qué sucede a esta fuerza del deseo que no funciona como debería ser? Rav, esto es un problema grande porque, primero que todo, hay personas
que se impresionan mucho del ambiente, del entorno. Y hay otros que, todos aquí son egoístas, pero hay otros que hacen cálculos de acuerdo a su deseo egoísta y dicen, yo quiero estar de manera confortable y aunque la sociedad dictamine esto, yo puedo evitar eso. Entonces vemos que hay personas que se puede despertar rápidamente y hay gente que diría que más inteligente o quizá no, pero un poco más perezoso, no corre inmediatamente. Necesita una motivación más grande, más compleja. Entonces yo lo que diría aquí es que la fuerza de motivación es buena únicamente después de que se investigue cuál es el propósito y cuál es esa meta que yo tengo y que quiero llegar a ella. Si es una meta noble, verdadera, y no moverme únicamente porque yo veo que hay, por ejemplo, celebridades, deportistas, y todos corren para conseguir algo. Y entonces, ¿qué queda de esto? Entonces yo veo hasta qué punto la gente invierte en esto, en tener éxito a través de la competencia. Hay de todo tipo. Ahora, vamos aquí a dilucidar aquí la situación de dos personas, Nitza y yo, por ejemplo, que somos dos tipos de personas. Y hay aquí una motivación, hay una meta y hay una fuerza para trabajar y alcanzar esa meta. Uno sí tiene esto y el otro no. De manera mental, entendemos que esta meta es algo deseable y estaríamos felices de alcanzarla. Si a uno se le ha dado esta fuerza para llegar a esto y el otro no tiene fuerza. Entonces es como que la gasolina, el combustible de uno está completamente lleno y el segundo simplemente vacío. Entonces, ¿por qué sucede esto así? De manera lógica mental, sabemos que hay una meta y ambos la ven. Unos tienen fuerza y otros no. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? La diferencia es que no hay fuerza uno respecto al otro. Ahora, ¿en qué pasa dentro de la persona que no tiene fuerza? Hay muchas cosas que influyen, pero no podemos entrar de lleno en esto ahora, sino que si ves que no tiene fuerza y tiene importancia en la meta, pero no tiene fuerza. Puede ser. Oren, sí, es importante esta meta. Sí tiene importancia. ¿Y entonces qué pasa? Oren, no tiene fuerza. No tiene fuerza, entonces muy bien. Oren, ¿qué es esto? Digamos, soy yo. ¿Qué pasa? Nitza, parece como que fuera una máquina arruinada, algo que no funciona. Posiblemente sea lo contrario, porque tiene que correr tras algo que le parece que es que todo el mundo le dice que lo tiene que hacer y que le vale la pena. Y puede ser que no, que todo es una mentira. Yo no sé si realmente esto es algo que vale la pena, si motivación es algo bueno y la fuerza es que empuja también y el deseo de alcanzar cosas. Y yo no veo todavía detrás de todas las situaciones y circunstancias que vemos en la vida, de la historia, que la gente al final de cuentas recibe algún beneficio de todo eso. No veo una manera determinante para alcanzar algo a través de esta motivación. El hombre aprende y se muere. ¿El hombre está feliz después de que alcanza algo? No, por lo general no. Se come a sí mismo porque va corriendo tras otra meta y luego fallece al final insatisfecho. Entonces, ¿qué me resulta de toda esta carrera? Que yo lleno mi vida con todo tipo de cosas. Yo no digo que esto es algo malo. No digo que esto no sea bueno. Yo lo estoy planteando ahora como un científico que me he ocupado de esto. Y hay todo tipo de revelaciones y expectativas y frustraciones. Eso es la vida. Pero hay gente que simplemente, alguien que se va a satisfacer por algo sencillo y ya. Y no sé, va a pescar y tiene otro tipo de satisfacción cuando alcanza lo que quiere. Pero quizá puede ser que está limitado de algunas cosas. Entonces, yo no creo aquí que la motivación tiene que ser
algo lo más importante por sí misma. Nitza, no, seguro que esto tiene que estar conectado con otra cosa. Es como la fuerza motriz. Las acciones que realiza la persona son eternas, son acciones eternas. Eso es lo que realmente vale. Cuando queda una impresión en todos, y hay que ver si nosotros hablamos realmente el llenado completo, la implementación de esta motivación de manera correcta. Si no, es como los niños que se ocupan de jugar con todo tipo de cosas, y de muñecas y vehículos, etcétera, o de fútbol. Nitza, a mí lo que me preocupa es que, por ejemplo, en una persona hay atributos muy buenos, puede ser para cantar, para escribir, algo que sí se puede considerar como una cosa muy positiva que ya recibió de la naturaleza. Sí, seguro. Y eso está cerrado ahí, eso no sale, no se manifiesta porque no tiene la fuerza necesaria para sacarlo. Y entonces, ¿esto no es un problema? Yo no veo al final del día un beneficio de todas esas cosas, sino que la persona es que mide eso, que pasa la vida y investiga, escribe, hace y tiene con esto un llenado, un placer. Pero aparte de eso, yo no veo cuál es el resultado del beneficio de esto. Dicen, por ejemplo, hay dichos de esos, que hay personas que están sentados y no hacen nada, y viene otra persona y le dice, tú podrías hacer esto, y ¿por qué no te mueves? Entonces le dice, me voy a sentar y no voy a hacer nada. Entonces, bueno, entonces yo también lo voy a hacer. Nitza dice, usted se refiere a algo que después de que pasó un proceso, usted al final llega a comprender que hay que verlo todo de manera sencilla. Entiendo. Entonces, ahora, si una persona, por ejemplo, tiene potencial y no lo desarrolla, ¿no le afecta en su desarrollo general? ¿En qué ayuda a su desarrollo general? Nitza, esa es la pregunta. Digamos, ¿alguien lo recibió de la naturaleza? ¿Nosotros queremos alcanzar el desarrollo o felicidad, tranquilidad, una buena vida? Nitza, parece que hay una conexión con esto. Hay gente que ha utilizado el máximo potencial que tiene, entonces se puede decir que son felices porque han implementado todo esto. Yo diría otra cosa, que una persona es rica cuando es feliz. Nitza, entonces, ¿cómo lo explica? Sí, todos los escritos dicen de otra manera, explican esto. Nitza, entonces, si una persona tiene un potencial, no tiene que hacer nada con eso. No, todo eso pasa, que ahora voy a ser grande y voy a ser conocido, y en mi generación, y después, y voy a recibir una medalla de algo. De nuevo, lo repito, hasta que no encontremos el significado de la vida, que hay algo que alcanzar, que es eterno y completo, todo el resto, desde mi punto de vista, no digo los demás. El resto de cosas, yo no estoy diciendo que no sea bueno, puede haber médicos, científicos, médicos, que la gente quiera realizarse, está bien, pero de hecho, únicamente a través de llegar a una motivación que sea beneficiosa para todos, el resto no importa. Nitza, todo esto cambia constantemente. Posiblemente hay una meta que yo ahora siento que tengo todo el empuje, la motivación, la energía, y lo logré. Mañana despierto y es como que eso ya no me interesa. Y puede ser que regrese esto. Es como un cambio constante en esta fuerza, porque todo esto tiene que ver con el despertar interno de la persona. Y eso es lo que tenemos que investigar. Por eso nosotros nos preocupamos de nuestros hijos, de investigar que para qué tienen talento y motivación, y etcétera. Sí, precisamente, ese es el problema.
Nitza, sí, lo vemos también entre los adultos, pero básicamente hacia los adolescentes. Tienen un talento y de repente no, y tienen motivación o no. Un día pueden tener mucha energía, motivación y después ya no. Entonces, como padre de familia, ¿cómo los podemos encaminar correctamente? Tenemos que permitirles ocuparse de actividades extracurriculares y hablé sobre esto hace unos minutos con mis nietos en Canadá. Uno, el grande, quiere ser escritor o ser médico. Dice que bueno que ya sabe lo que quiere. ¿Qué edad tiene? Casi termina la escuela. Y la segunda quiere estudiar hacer una pastelería, tener una tienda. O cocinar. Es una cocinera extraordinaria. Tiene apenas 15 años, pero ya tiene talento. Y organizar todo en la escuela, tiene ya planes, trabajadora social muy grande. Y tiene sí gran talento para esto. Y la tercera lo que quiere es ser actriz. Nitza, actriz. Sí, entonces aquí lo que vemos, que tenemos tres, por ejemplo, con los tres nietos, todos son diferentes, muy diferentes. Y en una familia nada más. Entonces, ¿qué se puede hacer? Darles motivación. Nitza, sí, esa es nuestra tarea como padres. Rav, sí, para la carrera. Porque en su edad de recibir una carrera correcta, una profesión correcta es muy importante. Pero si hablamos acerca de la vida, nosotros tenemos que preocuparnos para que se ocupen únicamente de esto o no. Nitza, quizá no. Puede ser que van a tener esta profesión y van a necesitar otras cosas también que les dé significado a la vida. Hay que darles motivación para que tengan una vida completa, mucho más que ser únicamente médico o ocuparse de pastelería o ser actriz o actor. Nitza, sí, aquí es la pregunta. Sí, hay quienes que eso les llena y no les preocupa nada más. Nitza, sí, eso lo llena y ya. Entonces aquí la pregunta, ¿cómo voy a utilizar esta motivación? ¿Para qué en la vida? Nitza, sí, esa es realmente la pregunta. Y eso me hace recordar un sondeo, una investigación que se hizo y lo vi precisamente en TED, en un clip de las charlas de TED, y hubo una plática acerca de un cambio muy grande hoy en día acerca de los trabajadores. Por ejemplo, si antes había esta cuestión de que si en el momento se les pagaba, resulta que hoy en día esto ya no funciona igual. Hoy lo que dicen es que si a la persona se puede motivar de manera personal, si tiene una forma flexible de trabajar, 30-40% le dicen en este tiempo, un 20% tienes, aparte de lo que vas a ocupar en el trabajo, ese 20% para ti, de cómo lo puedes utilizar. Eso le da más motivación a la persona. Si antes, por ejemplo, si veía un resultado inmediato y eso era lo que le provocaba la motivación, ahora es más importante un llenado completo. Es otro tipo de beneficio. ¿Cuál es esta diferencia? Nuestro ego todo el tiempo cambia y por eso no podemos hacer nada, como lo dices. Yo hoy desperté en la mañana y tenía una meta determinada, al día siguiente va a ser otra. Quizá va a haber o no. ¿De dónde voy a tomar esa fuerza, esa motivación? Nitza, ¿cuál es la diferencia entre el ego que crece y la
cualidad o la calidad, mejor dicho, de las cosas que me motivan. No es que el dinero, por ejemplo, no sea importante, pero ya no es suficiente eso, sino que me motivan cosas que me van a desarrollar internamente de forma personal. Sí, es cuánto se desarrolla hacia su corrección. Eso no depende de la persona únicamente. Así nos parece como que sí es una cosa que depende únicamente de nosotros, que despierta en sí, pero no depende de nosotros. Todos estamos conectados, es un sistema general, todas las personas en el mundo, con todos los niveles, con toda la vida, lo que ya no está vivo, todo pertenece a un mismo sistema. Son deseos, pensamientos grandes, parte están acá de manera corporal, otros no, o no lo han recibido todavía. Y nosotros lo que tenemos que hacer es llegar a un estado determinado. En este sistema general, en todos estos deseos, llegar a una motivación, y no entendemos cuál es la relación entre nuestro deseo que queremos realizar y corregir y la motivación que recibimos y cuáles son esas circunstancias externas, internas. Y aquí radica el problema. El hombre no sabe realmente cómo implementar esto. Nietzsche, aquí precisamente usted habló del punto primordial, lo más importante. Hay una relación entre el desarrollo interno de la persona y una especie de combustible que recibe, digamos, tiene una especie de combustible. Ahora necesita, parece ser, un combustible diferente, más cualitativo, algo que es más interno, menos externo, artificial. ¿Qué puedo aprender del desarrollo interno de mi deseo dentro de este combustible que yo recibo? Nada. Nietzsche, realmente nada. Entonces, tienes que conocer el sistema. Nietzsche, ¿cuál sistema? El sistema general en el que te encuentras. Es el sistema que te lleva al desarrollo, el propósito de la vida, la revelación de esto. Y no únicamente el propósito de la vida, sino el propósito de todas las reencarnaciones que has pasado. Las reencarnaciones del desarrollo y la evolución que has pasado hasta llegar a la implementación correcta, verdadera, a la motivación verdadera. Por ahora, si hablamos, ya queda un par de minutos y no podemos profundizar según la sabiduría de la Kabbalah. Lo que puedo decir es que te confunde lo que pasa en el mundo. Parecería que hay diferentes formas de desarrollo y parecería como que si tú las escoges y como si entiendes de qué manera desarrollarte de una manera u otra, todo de manera aparente, porque todavía no tienes libre albedrío, y sino que lo que haces es implementar estos deseos que tú tienes ahora, y ante ti y ante toda la humanidad se van revelando aspectos hacia la corrección general. Y en estos deseos, yo digo de nuevo, los que ya estaban en tu cuerpo, y puede ser que van a llegar los que ya existen, las personas que están en este mundo, y aquellos que todavía no se han revestido en un cuerpo. Y todos estos deseos están conectados y dependen unos de otros. Y son los que determinan cuál es el estado de cada uno para llegar, al final de cuentas, a la conexión general y a la corrección. Por eso, sobre la motivación, se puede decir que solo cuando conocemos cuál es el final, vamos a entender. No importa si desde ahora todo se puede ser que miles de circunstancias, características, detalles, no importa. Si yo tomo este punto final y sobre esta yo sé, por lo menos, y quiero llegar a esto, a ese punto, aunque en este momento yo me encuentre de forma limitada, así yo puedo escoger cuál es la motivación correcta hacia esa meta final, que quizá yo la voy a alcanzar, no sé cuándo. Nietzsche, ¿cuál es la motivación correcta? Recibir ese estado final ahora, en esta vida, en cada momento, en cada instante. Nietzsche, quiere decir entonces, no entendí, creo. Entonces, la motivación correcta, ¿qué es? ¿Cómo eso lo debo dirigir? Que tenga la fuerza, el deseo, la energía, la predisposición de dirigirme hacia esa meta final.
Nitza, yo no sé cuál es la meta final. Rav, más o menos se puede dilucidar, aunque sea 1 milímetro que yo me dirija hacia ella. Nitza, en cada momento, Rav, sí, en cada momento, entonces yo vivo. Y así la motivación es correcta y yo me encamino hacia esa meta final, eterna, y no pierdo el tiempo en todo tipo de cosas que yo voy a llegar al final de cuentas, pero a través de diferentes curvas en vez de una línea derecha, directa. Nitza, aquí me surgen otras preguntas, no sé si tenemos suficiente tiempo, pero las cosas que provocan o que le dan motivación a las personas cuando hay algo claro que tiene ante sus ojos, pero la meta acá no es muy clara. Puede ser que ahora la meta no sea muy clara y nos toma buena parte de nuestra vida descubrirla, pero al final descubro algo verdadero, algo eterno, por encima de todas estas cosas terrenales en esta vida. Nitza, está nuestra vida, estamos en esta tierra, en nuestra vida nosotros tenemos que llenar, como la parte animal, digamos, tener lo indispensable para vivir. Y aparte de eso, alcanzar la meta eterna. Y es entonces que podemos decir que estamos realizados y que nuestra vida llega a ese propósito final correcto. Ahora vamos a detenernos aquí porque se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, Ralph Lightman, y gracias, Nitza, y a ustedes por haber estado con nosotros en Nueva Vida.